Bienvenidos a un nuevo episodio de Canitas al Aire, ¿sí? De nuestro podcast Una Consulta. Mi nombre es Andrea Osa, soy fonoaudióloga del Hospital Pablo Tobón Uribe y mi colega Luisa María Vélez Acosta, también fonoaudióloga del Hospital Pablo Tobón Uribe. El episodio de hoy se llama Un bocadito que no me ahogue conversatorio. Es necesario que conozcamos que en la edad adulta se pierde masa muscular y se presenta deterioro de algunas estructuras y funciones básicas del cuerpo humano. Dentro de estas funciones se manifiesta ocasionalmente la dificultad en la ingesta de los alimentos. Es muy importante saber que no es normal ahogarse o atorarse durante este proceso. De ahí surge un bocadito que no me ahoga. Por eso la deglución, ¿sí? La llamamos como el acto de tragar y esto lo conocemos como la capacidad de llevar los alimentos desde la boca hacia el estómago, ¿sí? Entonces ustedes nos preguntarán, ¿por qué mi familiar se ahoga, sí? O como decimos coloquialmente, se le va la comida por el camino viejo. La dificultad, ¿sí? De ahogarse durante la alimentación la conocemos por el nombre de disfagia. Este es el problema que presenta finalmente una persona para tragar así los alimentos y no es normal y puede ser peligroso, ¿sí? Puede ocasionar alteraciones como la pérdida de peso, la deshidratación, una neumonía e incluso puede ser tan grave que esto puede ocasionar la muerte del paciente. Ahora, ¿qué necesitamos saber? Si conocen a alguien que presente estas características durante la ingesta de los alimentos, es necesario consultar con un profesional idóneo, ¿sí? Que es quien brinda ese apoyo necesario. En este caso, como profesionales, ¿sí? Somos las fonoaudiólogas quienes evaluamos, quienes diagnosticamos, rehabilitamos, ¿sí? Y adicional a esto, educamos durante todo ese proceso para garantizarle hacia el paciente una alimentación segura. Ahora, ¿qué es lo que evaluamos? La presencia de signos clínicos de ahogo. Estos se manifiestan como tos durante o después de la ingesta de un trago de alimento. El ahogo es el más reconocido, es decir, tú ves que el paciente está ingiriendo cualquier alimento y empieza con una tos que es súper evidente, ¿cierto? La fatiga, que está ingiriendo cualquier alimento y empieza con una respiración agitada, como cansado, como que empieza a tener cambios en la manifestación de la voz, o la dificultad como inherente cuando está ingiriendo el alimento, deja el alimento en la boca, se le derrama por las comisuras labiales, se demora más de lo normal comiendo alimentos o el paciente empieza a rechazar los alimentos porque no se siente cómodo haciendo este proceso. Sin embargo, es necesario tener muy en cuenta que aunque tenemos signos clínicos muy evidentes de ahogo, no todos los pacientes presentan estas manifestaciones clínicas y diagnosticarlos es un poco más complejo. Es por esto que no solamente tenemos evaluación subjetiva de la deglución, sino que también tenemos evaluaciones con pruebas diagnósticas que nos ayudan a evidenciar si el paciente está teniendo filtración de esos alimentos a vía aérea, es decir, si el alimento en vez de irse al estómago se está yendo al pulmón. ¿En qué enfermedades se presenta con mayor frecuencia estas alteraciones? En el adulto mayor vemos con mayor inferencia estas alteraciones de la alimentación, por la pérdida de masa muscular, ¿sí? Y esto es un proceso normal del envejecimiento. Sin embargo, hay enfermedades como la demencia, el Parkinson, accidentes cerebrovasculares, enfermedades neurodegenerativas, el delirio o traumas craneoencefálicos que nos alteran la capacidad de la persona de alimentarse de forma correcta. Y es necesario evaluar que este proceso esté siendo completamente funcional. Ahora, ¿qué especialidades abordan este tipo de pacientes? Siempre trabajamos de la mano con un equipo multidisciplinario. En el hospital trabajamos todos junticos para determinar qué es lo mejor para el paciente. Y esto nos ayuda a garantizar que el paciente tenga una alimentación segura. Las especialidades que por lo general intervienen en estos casos son geriatría, nutrición clínica, enfermería, químicos farmacéuticos para la adecuación de medicamentos cuando el paciente no puede tomar los medicamentos de forma normal como estamos acostumbrados, cuidados paliativos en caso de que tengamos ya unas enfermedades un poco más crónicas que requieran más atención, fisioterapia para rehabilitar y acondicionar a los pacientes, neurología,
cirugía en caso de ser necesario, terapia ocupacional, psicología y nosotras como fonoaudiología. Entonces ahora sí vamos a explicar los tipos de consistencia para que logren reconocer en casa cuáles alimentos sí están ahogando a mis pacientes como tal o a mis familiares, ¿sí? Para cuidadores y demás. Entonces, cuando ofertamos a un paciente un alimento, existen diversas consistencias. Entonces, en este punto estamos con una consistencia espesa, ¿sí? Que la podemos observar acá. Entonces, es como un tipo compota, ¿sí? O como una colada, que es la que se prepara pues como en casa, ¿sí? Tenemos también un líquido, es un líquido claro, entonces está el agua, ¿sí? Los jugos o también los lácteos. Y tenemos el tipo de consistencia que es sólida, ¿sí? Estas consistencias sólidas las reconocemos por un sólido seco, en este caso están las galletas, ¿sí? Está el sólido duro, podríamos reconocerlo como un tipo de arepa, ¿sí? Que es muy tosca, y el sólido blando, que en este caso sería, ¿sí? Como una proteína, ¿sí? Porcionada y demás. También tenemos en nuestra evaluación clínica inicial un alimento que lo llamamos un blando húmedo. ¿Cuál sería? Como un tipo banano, un tipo aguacate, el cual podemos macerar y es mucho más fácil, dependiendo del paciente, que finalmente categorizamos pues en nuestra evaluación, para ofertárselo de forma segura, ¿sí? Vamos a mencionar en este punto unas herramientas importantes para que ustedes en casa reconozcan y a su vez puedan modificar este tipo de alimentos, ¿sí? Para beneficio del paciente, sobre todo pues como para la seguridad. Entonces, nosotros en una evaluación inicial, ¿sí? Evidenciamos mucho cuando un paciente presenta dificultades con la ingesta de un medicamento, ¿sí? Entonces, acá entra el profesional a apoyarnos, que es químico farmacéutico, porque nos mencionan que un paciente está dejando el medicamento en boca, ¿sí? O que se ahoga cuando ingiere las pastillas. Exactamente, es que está ahogando cuando ingiere un medicamento. Entonces, se hace adecuación. Hacemos un abordaje, adecuamos en este caso con la consistencia espesa. Hay un punto y es que cuando en casa ofertamos una sopa, ¿sí? Podemos ver que una sopa tiene una consistencia mixta, es decir, una sopa es líquida, a su vez tiene alimentos blandos, entonces ahí estamos hablando de un alimento mixto. Entonces claro, cuando yo le oferto al paciente, a mi familiar en casa, una sopa de esa consistencia y él presenta ese episodio de tos, entonces ya estoy identificando, y para nosotros como fonoaudiólogas en una evaluación inicial es muy importante tener ese tipo de información. Cuando ustedes a su vez también estén en una reunión familiar, ¿sí? Porque esto también involucra mi entorno, ¿sí? Social y emocional. Estamos en una reunión familiar y resulta que mi familia, ¿sí? En este caso el adulto mayor, el abuelo, ustedes le ofertaron su jugo y el abuelo estaba tomando el jugo y presentó un episodio de ahogo, él se puso rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mi abuelo se está ahogando con el líquido, entonces ya estamos identificando y podremos modificar así la consistencia, en este caso es la más segura, ¿sí? La licuada espesa. ¿Qué pasa? Acá les estamos presentando las consistencias, brindando unas herramientas, sin embargo, es importante que cuando ustedes evidencien estos signos de alarma, consulten con un profesional idóneo, que era quienes estábamos mencionando, el equipo de fonoaudiología, para abordar la temática de la disfagia. En conclusión, ¿qué tenemos que tener muy presente? Cuando el familiar que yo estoy identificando que está teniendo alguna alteración durante el proceso de la alimentación presenta tos por ingesta del alimento, yo tengo que analizar con qué se está ahogando. ¿Se está ahogando con el líquido? ¿Se está ahogando con el sólido? ¿O se está ahogando con los alimentos que son mixtos? Cuando yo identifico con qué se está ahogando la persona a la que tengo enfrente, voy a empezar a hacer modificaciones mientras el profesional la puede evaluar, porque no podemos esperar, si tenemos citas prolongadas, que presenten más señales de ahogo mientras lo evalúan. ¿Qué vamos a hacer? Si se está ahogando con el líquido, entonces le vamos a espesar los alimentos para que tengamos esa seguridad de que no va a presentar una broncoaspiración, que es el paso del alimento al pulmón mientras no lo evalúan, para evitar esos deterioros o esas enfermedades que no queremos que se vayan avanzando, como la neumonía, como el delirium secundario a una infección respiratoria por broncoaspiración. Entonces,
Cuando identifique que el paciente se está ahogando con alguna consistencia, lo podemos modificar a una consistencia que sea un poco más sencilla de ingesta. Si es un sólido seco, como la tostada, como la arepa, como la galleta, le puedo cambiar a un sólido más blando, como un huevito cocinado, como un pan con mermelada, que es un poquito más fácil de digerir y de formar el bolo. Si se está ahogando con el líquido, con las sopas, puedo hacerle cremitas para que cuando ingiera este alimento sea un poco más seguro. Y con los medicamentos siempre necesitamos el apoyo de un profesional porque hay medicamentos que no se pueden adecuar sin autorización. Entonces es lo que queremos que tengan como en consideración y que tengan como herramientas en casa mientras tenemos un diagnóstico y un proceso de rehabilitación adecuado para cada paciente. Y así evitar una vía alterna de alimentación y garantizarle una alimentación segura, ¿sí? No te quedes con la duda, consulta con nosotros, el equipo de fonoaudiología Clínica de Disfagia del Hospital Pablo Tobón Uribe. Nos vemos en un próximo episodio de Canitas al Aire.